Gastrulación. Se llama gastrulación al proceso de movimientos y migraciones celulares orientados a la generación de tres capas blastodérmicas, a través del cual se establece el plano corporal básico, además de los ejes primarios del mismo. Los movimientos celulares de la gastrulación posibilitan el contacto de células anteriormente lejanas, y esto permite las interacciones inductivas que determinan la neurulación y la organogénesis. Se empieza colateralmente a expresar el genoma paterno. Las blástulas se convierten en gástrulas cuando sufren el proceso de gastrulación. A diferencia de la segmentación, el proceso de gastrulación implica un crecimiento embrionario, es decir, aumenta el tamaño. Y también hay una reorganización celular que lleva a la aparición de las capas germinales. En principio aparecen dos de estas, endodermo y ectodermo. Los primeros movimientos celulares de la gastrulación son muy parecidos en todos los animales, pero los mecanismos de gastrulación dependen mucho de la cantidad y de la disposición del vitelo. Hay varios tipos de gastrulación. Hay gastrulación por embolia o invaginación en la cual un grupo de células se introduce hacia el blastocele. Hay gastrulación por epibolia cuando los blastómeros pequeños, micrómeros de la parte superior, se desplazan y se dividen cubriendo a los macrómeros, blastómeros grandes del inferior. Esto cuando hay menos vitelo arriba y más abajo. Se llama gastrulación por involución cuando un grupo de células se pliega hacia adentro sobre un citoplasma con mucho vitelo, en un huevo muy telolécito, y la parte de abajo queda como endodermo y la de arriba como ectodermo. Se llama gastrulación por delaminación cuando a partir de una sola hoja embrionaria se duplica y nos forma dos láminas, dos hojas, y se llama gastrulación por ingresión cuando algunos blastómeros se desprenden de la capa externa y se introducen al blastocele. Los movimientos principales son invaginación precisamente, donde se ve cómo se desploma o se introduce un grupo de células hacia el blastocele. Ingresión, que precisamente unas células se desprenden e ingresan al interior. Involución, el plegamiento que mencionábamos anteriormente. Epibolia, donde los micrómeros de la parte superior se dividen y se estiran, por así decirlo, para cubrir todo el embrión y forrarlo. Hay también extensión convergente e intercalamiento de células. Ese es otro de los movimientos. Los principales que vamos a ver son invaginación, repito, es la entrada de células por el blastoporo para formar el tubo digestivo. Convergencia se denomina cuando dos células se aproximan en su camino al blastoporo, y divergencia cuando dos células se alejan después de haber ingresado. Involución es el paso de células del exterior al interior a través de un doblez. Delaminación es cuando de una lámina celular se forman dos. Epibolia, cuando las células superiores se dividen, extienden y resbalan forrando al embrión. Y elongación, cuando el embrión se alarga en altura. Para la invaginación primaria hay varios mecanismos. El principal es la contracción de complejos de actinomiosina que curva el epitelio, y esto nos cambia la forma externa puede ser de la parte interior del embrión. Esta invaginación primaria, por lo tanto, ocurre tanto por construcción apical o por la hidratación de grupos de proteoglicanos en la parte externa, lo cual curva hacia adentro y da el primer movimiento de la invaginación. La gastrulación por embolia o por invaginación la sufren las celoblástulas con blastocele central. Las células del polo vegetativo se pliegan hacia adentro y se introducen hacia el blastocele mediante un proceso llamado invaginación. De esta forma se crea una cavidad rodeada por ectodermo que se llama arquenterón y será el futuro tubo digestivo. El poro de entrada al arquenterón se llama blastoporo, y dependiendo del posterior desarrollo, este blastoporo dará lugar al ano, a la boca o se cerrará. Se forman dos capas germinales. La más externa es el ectodermo, que dará lugar al epitelio de la superficie corporal y el sistema nervioso, y la más interna, que constituye el arquenterón, es el endodermo, que formará el epitelio del tubo digestivo. Las evaginaciones del arquenterón forman el mesodermo, que es la tercera capa embrionaria que formará el sistema muscular y reproductor.
La gastrulación por epibolia ocurre en celoblástulas con blastocele excéntrico, es decir, el blastocele está desplazado hacia el polo animal, porque en el vegetal o vegetativo hay más vitelo. No se produce invaginación porque los macrómeros del polo vegetativo no tienen movilidad. Se mueven en cambio los micrómeros del polo animal, que se multiplican por mitosis y se desplazan envolviendo a los macrómeros, con dos posibles resultados. Si los micrómeros no llegan a unirse entre sí en el polo vegetativo, esta gástrula, la capa de células exterior será el ectodermo y las internas macrómeros serán el endodermo. Tienen un pequeño arquenterón y un blastoporo, pero desaparece el blastocele. Cuando los micrómeros se unen en el polo vegetativo, las capas germinales serían las mismas, pero no hay ni blastocele ni arquenterón. El animal tendrá tubo digestivo completo, pero se formará en etapas más tardías. La gastrulación por delaminación ocurre en dos tipos de blástulas, en celoblástulas con blastocele central y en periblástulas. Consiste en que la capa externa de células de la blástula se duplica y forma otra interna. Con ello, la capa externa será el ectodermo y la interna el endodermo, quedando una cavidad el arquenterón, pero no hay blastoporo. Si sucede en una periblástula, sucede lo mismo, pero el arquenterón está lleno de vitelo y no hay blastoporo. Gastrulación por ingresión se da en celoblástulas. Las células comienzan a multiplicarse y desprenderse hacia el interior para rellenar el blastocele. La capa externa será el ectodermo y la interna el endodermo. No hay blastoporo, no hay arquenterón y no hay blastocele. Se llama gastrulación por involución cuando el disco de células del polo animal se multiplica, se pliega y forma otra capa hacia adentro. El embrión tiene ectodermo y endodermo, pero nada más. Aquí se puede ver la blástula instantes antes de empezar la gastrulación. Y aquí se ve el anterior en corte, aquí se ve por fuera. La constricción apical se puede demostrar con métodos de detección de microfilamentos de actina en el sitio donde está empezando la invaginación primaria. Por otro lado, la invaginación secundaria implica la elongación o alargamiento del arquenterón a través del blastocele, con lo cual llega a alcanzar el ectodermo con los filopodios. Se muestra el mesénquima primario, que también interviene en esta etapa, y la unión de filopodios, que los filopodios se unen a través de conos de adherencia en la parte superior del embrión. Paulatinamente van avanzando y uniéndose los filopodios con la parte superior donde hay fibronectina. Las células mesenquimáticas secundarias participan en la elongación del arquenterón, porque de hecho, si no hay esas células, el arquenterón no se elonga. Si uno destruye estos grupos de células, no tenemos la gastrulación. Se llama extensión convergente cuando hay un intercalamiento de células para llegar al otro extremo, y aquí se ve teñidas en rojo cómo van avanzando hacia el otro lado en la invaginación secundaria. Se puede rastrear también con una tensión lipofílica. La invaginación secundaria tiene dos fases, una temprana de alargamiento autónomo y una secundaria de tracción mesenquimática una vez que los filopodios se han unido en la parte superior. Aquí se ve el elongamiento del arquenterón cuando se va alargando y se va constriñendo simultáneamente en su perímetro lateral. La lámina basal es muy importante para la gastrulación. De hecho, si se alteran las reacciones de unión con algún agente latirítico entre las moléculas de colágena de la matriz extracelular, ya no se gastrula bien, se tiene un embrión deforme. Para la ingresión se requiere el desprendimiento de la capa basal, en el cual algunas de las células se desprenden de la capa basal durante la ingresión. La matriz extracelular también es muy importante. Cuando se trata con anticuerpos específicos contra fibropelina, se bloquea la invaginación. Aquí podemos ver cómo cuando se ha bloqueado no tenemos la invaginación. También la capa hialina está muy involucrada. De hecho, si se afecta la capa hialina, se detiene completamente la gastrulación. Y bueno, como habíamos visto, afectando la matriz extracelular, la capa basal o hialina, se detiene la gastrulación. Los mapas de predeterminación nos permiten conocer el destino de distintos grupos celulares.
Aquí tenemos cómo se ha ido rastreando los destinos principalmente mediante tinciones vitales, y se puede saber si una región del embrión temprano va a producir endodermo, ectodermo o cualquier estructura. En Drosófila la gastrulación inicia con la invaginación de la región más ventral, el llamado mesodermo presuntivo, lo cual origina un surco ventral. Vemos genes de efectos maternos que determinan la polaridad anteroposterior. Por ejemplo, el RNA mensajero de bicoide se encuentra anteriormente, de nanos posteriormente, mientras que de hunchback y de caudal se ven a lo largo del embrión. En cuanto a proteínas, bicoide activa la transcripción anterior de hunchback e inhibe la de caudal. Nanos inhibe la traducción posterior de hunchback y entonces predomina caudal. Por lo tanto, bicoide y hunchback activan los genes de la región anterior y caudal de la posterior. Todas las regiones sin segmentar anteriores y posteriores son reguladas por la activación de la proteína torso. Las capas germinativas. En la gástrula aparece una tercera capa germinal entre el ectodermo y el endodermo. Si esta tercera capa se forma a partir del ectodermo, la denominamos ectomesodermo o mesénquima, mientras que si esta tercera capa se forma a partir del endodermo, se le llama endomesodermo o mesodermo verdadero. A los animales que solamente poseen dos capas germinativas se les llama diblásticos, y a los que tienen tres, como nosotros, son triblásticos. Los diblásticos no pueden nunca generar un celoma, por ser mesodérmico, mientras que los triblásticos pueden o no generar el celoma, que es la cavidad rodeada por tejido mesodérmico. Muchas gracias.